y me refiero y saludo siempre con gusto al doctor José Ángel Gurría. Muchas gracias, doctor, y muy buen día. Gracias, Oscar Mario. Buenos días. Sin lo de doctor, así Bueno. nada más. Ángel Gurría, por favor, tú y yo nos conocemos hace muchísimos años. Pues sí. Y por otro lado, quiero decirte que me encanta estar de regreso contigo y estar platicando contigo y con tu auditorio. Y ojalá lo hagamos muy frecuentemente, don José Ángel Gurría, después de que atinadísimamente, y esto lo digo de manera personal, pero también le aseguro que hablo por muchos de quienes nos escuchan, de nuestro auditorio, atinadísimamente acepta usted elaborar, pues, ¿qué sería? Una especie de proyecto de nación, de proyecto de lo que requiere este país, en los cambios que como oposición ustedes consideran deben de provocarse un buen punto de inflexión en el corto y en el mediano plazo. José Ángel Gurría, sería, ¿qué es el proyecto de nación de la oposición? Yo te diría que sí, y que sí, y que sí. Sí. Mira, de lo que se trata es del plan de gobierno, Sí. de la coalición. Pues y sí. estamos hablando de algo que no se ha hecho en virtud de que, primero, nunca ha habido una coalición de gobierno para formar un gobierno, el presidente, una mayoría parlamentaria, etcétera. Estamos hablando de algo que jamás se ha intentado en México, simplemente porque no ha habido la instancia, no ha habido la oportunidad y no ha habido la necesidad. Ya nos llegó la necesidad, ya es el momento de un gobierno de coalición en México, y pues la complejidad del proyecto no solo es un diagnóstico y es unas soluciones de los diferentes temas, de los diferentes encabezados, sino además porque tiene que haber consenso entre los tres partidos políticos y además el elemento de la sociedad civil, muy importante elemento de la sociedad civil. Así es que en muchos de los proyectos, en muchos de los textos, seguramente van a tener muchos brackets y muchos paréntesis, cuando menos en su primer borrador, y después habrá que hacer muchas consultas constantemente, pero de lo que se trata es precisamente de lograr un consenso entre los tres partidos y la sociedad civil para orientar, para guiar y para que sirva como un elemento de oferta política ante el electorado. Oiga, don José Ángel Gurría, se está elaborando entonces en la oposición pues un plan o una estrategia de lo que, si me permite y si no me corrige, sería una división de poderes en caso de ganar la presidencia de la República en el 2024. ¿Y a qué me refiero con división de poderes? Que el presidente o la próxima presidenta, lo que sea, se dedique a la política, pero también que cuente con los mejores asesores y el mejor equipo que lo ayuden o la ayuden a gobernar y a administrar bien a este país. Mira, Oscar Mario, la división de poderes en este gobierno de coalición, eso me refiero, división de poderes. No, sí. Lo entiendo perfectamente bien, pero a lo que me refiero es que siempre tendría que haber habido división de poderes. Así es. El hecho de que no haya división de poderes es un defecto total de nuestra democracia el día de hoy. Total. ¿Por qué? Porque la división de poderes está en la Constitución y es la forma que escogimos nosotros, en nuestras leyes, en nuestra Constitución, es la forma que han escogido las democracias de todo el mundo y que escogimos nosotros para poder llevar a cabo nuestra vida en sociedad.
eso, el hecho de que no se esté llevando a cabo esa división de poderes, no esté funcionando la división de poderes, es un problema que hay que evitar a toda costa. Y yo te diría, yo estoy hablando, pues estoy pensando inclusive de una presidencia acotada, en donde el presidente, pues quizá no tenga la capacidad de nombrar a los titulares de los OCAS, ¿no? De los organismos constitucionales autónomos, que no tenga la capacidad, pues inclusive de nombrar al fiscal, por ejemplo, ¿no? Que lo definan los pares, ¿no? Es decir, la gente que conoce, que sabe, y para que tenga autonomía. Lo mismo, hasta diría yo que se puede aplicar, se puede extender el concepto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que realmente tengamos pues una autonomía de estos poderes, pero además estoy pensando en un mucho mayor y mejor equilibrio a nivel del legislativo. Yo, por ejemplo, pues en muchas ocasiones hablé de que yo, si dependiera de mí, yo subiría el umbral de lo que es la mayoría calificada de 66 a 75, o a lo mejor 80%, no sé, con objeto de obligar a que siempre la oposición tenga que participar y pues de alguna forma tenga que acordar con el gobierno, porque los cambios a la Constitución son temas demasiado serios como para que los haga simple y sencillamente un grupo que tenga mayoría calificada, ¿no? Ya vimos lo que puede suceder y hay que evitarlo a toda costa, y esas cosas de nuestra vida política hay que remediarlas en el futuro. Sí, y pues sí, división de poderes al interior de un gobierno de coalición que todavía pues no entendemos porque no hemos vivido uno, y también fragmentación de responsabilidades y asignando al equipo presidencial las tareas más importantes, pero que queden en manos de expertísimos. Y pues ha sido muy bien recibida, José Ángel Gurría, su designación como arquitecto de este proyecto es un proyecto de nación también, del lado de la coalición, porque con todo respeto, pero ninguno de los otros aspirantes, y todos tienen pues muy buenas cualidades, cuenta con su prestigio internacional y nacional, con su historial profesional, personal, moral, de honestidad y extensísima experiencia. Entonces, pues yo creo que escogieron al mejor, señor Gurría. Pues mira, te agradezco muchísimo. No, pero no es una alabanza, es una realidad, objetivamente no, lo estoy diciendo. Yo lo sé, pero te lo agradezco de todos modos. Mira, déjame decirte lo que pasa. Cuando te convocan los presidentes de los tres partidos que forman la coalición, otra vez estamos hablando de cosas que no habían pasado, no habían pasado jamás. Y entonces, y te invitan y te dicen, yo quiero que tú te encargues del proceso de la elaboración, junto con un grupo de expertos, un grupo de especialistas, de lo que sería el plan de gobierno de México. Bueno, pues es muy halagador, es muy impactante, es muy comprometedor, pero te diría yo también es muy desafiante, porque es una tarea enorme, es una tarea gigantesca, y lo que hay que asegurar es que los mejores hombres y mujeres de México participen y vayan elaborando los diferentes capítulos, que los especialistas del campo, los especialistas del tema de pobreza, los especialistas del tema de desigualdades, los especialistas de cómo recuperamos el vigor económico en estos 6 años, pues
como tú sabes, prácticamente no hemos tenido crecimiento económico, y todas estas cosas, el tema de la salud, ¿para qué te platico? El tema de la educación, en fin, todos estos temas estarán pues encabezados por un grupo y por alguna persona muy competente, especializada, para que después le presentemos a quien vaya a dirigir los destinos del país esta opción, este ofrecimiento, pero además se lo presentemos de parte de los tres partidos y de la sociedad civil. Es decir, no va a ser simplemente una idea de decir un ejercicio académico, ¿no? Estamos hablando de un ejercicio con profundo sentido político. Si me da, por favor, 3 minutos y regreso con José Ángel Gurría, quien ha sido designado atinadísimamente como encargado para elaborar el proyecto de nación. Sigue en la conversación con Óscar Mario Beteta. El poder del auditorio con Óscar Mario Beteta. En Radio Fórmula, usted es lo que cuenta. Bueno, regreso a platicar con José Ángel Gurría, exsecretario de Relaciones Exteriores, exsecretario de Hacienda y Crédito Público en México y exsecretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, por 15 años, reeligiéndose en 2 ocasiones. Esta institución... 3, perdón. Una elección y 2 reelecciones. Una elección y 2 reelecciones, sí. Y bueno, esta organización o este grupo que aglutina, son 38 naciones, don José Ángel Gurría. En este momento 38 naciones, pero ya están en camino Argentina, Brasil y Perú, en el caso de América Latina, y en el caso de Europa, estamos hablando de Bulgaria, Croacia y Rumanía. Bueno, pues de manera que serán 44. ¿Quién podría tener esa visión y esa experiencia para la elaboración de un proyecto de nación como el que le encarga la oposición, esta coalición conformada por el PRI, por el PAN y por el PRD, y que, como bien decía usted, José Ángel Gurría, el reto también es explicar cómo funcionaría un gobierno de coalición, algo inédito en este país, pero ojalá también sea fresco y eficiente, señor Gurría, ¿no? Mira, la Constitución sí. Define muy brevemente que puede haber gobiernos de coalición. Lo que pasa es que no ha habido el desarrollo de unas leyes secundarias. En este momento, no veo que existan condiciones para desarrollar con todo detalle las leyes secundarias en esta materia, pero lo que sí sería muy importante es que en la práctica esto suceda. ¿Y qué quiere decir? Como tú mencionabas hace un momento, un gobierno de coalición quiere decir que, para empezar, que se prepara el gobierno no para la siguiente elección, para ganar la siguiente elección, sino además para gobernar durante todo el periodo de gobierno, que quiere decir 6 años en el caso de México. Estamos hablando entonces de que se plantee una idea bastante clara de cómo van a estar los presupuestos, de cómo van a estar los ingresos, cómo van a estar los egresos, en qué se va a enfocar la atención. Tenemos una rigidez enorme en el presupuesto en México y tenemos muy pocos ingresos, de manera que si tú pones las dos cosas juntas, resulta que la capacidad del gobierno de asignar o reasignar, de reasignar quizá es algo mayor, pero ya hay mucha rigidez y por lo tanto de atender nuevas prioridades es muy limitada. Va a haber que revisar eso con mucho cuidado
ya todos los fideicomisos, todos los recursos que había en toda una serie de fondos, etcétera, pues han sido utilizados, y eso pues habría para empezar que reponerlo, y vamos a tener un próximo gobierno que en materia económica y financiera va a estar muy restringido, va a ser muy difícil, y entonces vamos a tener que primero optimizar, quiere decir usar los recursos de la mejor forma posible, y al mismo tiempo pues previo un ejercicio de total y completa transparencia sobre cómo se usan los recursos y cómo se asigna cada contrato. Eso tiene que sostener el más severo escrutinio cada contrato que se asigne por parte del gobierno, del sector público, y eso tiene que ser en la federación, en los estados y en los municipios, tiene que ser totalmente transparente y tiene que ser de acuerdo con unas reglas que ya existen, pero que hoy lamentablemente no se respetan. Don José Ángel Gurría, estoy juntando 2 o 3 comentarios, espero resumirlo bien. Dice más o menos así: parece que en la oposición comienzan a hacerse bien las cosas, se requiere de inteligencia, humildad y sensibilidad como la de José Ángel Gurría para retirarse de la contienda presidencial, pero afortunadamente aceptar esta enorme responsabilidad para elaborar el proyecto de nación. Me piden le pregunte quién lo nombra y cómo se lleva a cabo este proceso interesante, porque pues ahí la rebatinga, ¿no?, entre aspirantes, exaspirantes y círculos de poder que todavía imperan en el PRI, en el PAN, pues lo que queda del PRD. Pero interesante, ¿cómo y quién tuvo esta acertadísima decisión de invitarlo a esta enorme responsabilidad? Mira, yo lo que concluyo, porque yo nada más vi el final del proceso, es que los presidentes de los partidos políticos hablaron entre ellos y en primer lugar, como decía el boletín de prensa que ellos emitieron, pues yo me estoy presentando como una persona con afiliación apartidista, es decir, no me estoy presentando, no me había lanzado como un aspirante de parte de ningún partido, sino que lo hacía por parte de como candidato ciudadano, como un candidato de la sociedad civil. Eso es por un lado. Y en segundo, y eso ayuda a lograr el consenso entre los diferentes partidos. Y la otra es que, pues, realmente para mí fue una sorpresa. Yo debo decir que yo estaba preparado para conseguir las 150,000 firmas, y ya había estado hablando con varios organismos de la sociedad civil. Les agradezco enormemente que me hayan apoyado y que me hayan ofrecido pues que me ayudaban con esto, algunos sindicatos, algunos gremios, algunas asociaciones, grupos de amigos, etcétera, la familia inclusive, todos se habían movilizado para conseguirme todas las firmas. Y entonces yo estaba en eso, yo estaba en el abarrote, yo estaba en la siguiente etapa. Yo quería no solo registrarme, sino además conseguir las firmas y pasar a la etapa de las presentaciones generales, y luego la etapa de los debates y los viajes por toda la República, etcétera. Yo eso es lo que buscaba. Y sin embargo, en el momento en que los 3 presidentes te hacen un planteamiento así, pues te das cuenta, primero, de que es importante para ellos, y hay que tomarlo en cuenta, y en segundo lugar, de que es importante para el país. Y en ese momento, pues yo te confieso, después de solo le hice una consulta a una persona que es mi esposa, ¿no? Porque pues ella había estado también apoyándome mucho
en todo el afán de competitivo, y entonces me dijo, es muy importante y yo creo que debes aceptar, y eso pues confirmó también mi propia intención. Así es que así sucedió, y yo te diría, muy halagado, pero muy comprometido, y al mismo tiempo, como te decía hace un momento, muy desafiado, porque es enorme la responsabilidad y es enorme el reto. Bueno, y ahí vienen ya los ataques desde ayer, cuando se supo que usted aceptaba esta enorme responsabilidad. Decían, bueno, será la vuelta al neoliberalismo, el regreso de los conservadores. Pues también les va a contestar, ¿no, don José Ángel? Mira, no conozco yo que sea esto de neoliberalismo, porque lo que sí conozco es que todos, independientemente del partido al que pertenecieran, todos los miembros de la OCDE querían, incluyendo México, querían mayor crecimiento, mayores empleos, mejor pagados los empleos, y querían menos inflación, y querían mayor bienestar, y querían mejor salud, y mejor sistema educativo, etcétera. Todos querían absolutamente las mismas cosas. Y entonces yo me acostumbré a los resultados, yo me acostumbré al planteamiento de qué era lo más efectivo, en lugar de estar poniéndole pues unos motes ideológicos a cada uno de los partidos, porque en el fondo lo que querían es resultados, lo que querían era mejorar el nivel de bienestar y mejorar el nivel de vida de sus sociedades. José Ángel Gurría, deme por favor 3 minutos y le quito otros 3 o 4 de su tiempo. Hay muchas preguntas, muchos comentarios, la mayoría muy positivos, en relación a que acepta elaborar el proyecto de nación para, pues, lo que sería si ganan un gobierno de coalición en México. Grupo Fórmula. Abrimos la conversación en www.radioformula.com.mx y en nuestras redes sociales @radio_fórmula y facebook.com/radioformula MX. En Twitter @Mario Beteta. Regreso a la parte final de esta charla, y siempre es un gustazo hacerlo con un personaje de la talla de José Ángel Gurría. Gracias, don José Ángel. Oiga, pues mire, muchos comentarios, la mayoría muy positivos. También, pues, otros que decían, bueno, es que va a volver neoliberalismo, conservadores, y dice usted, pues, que me expliquen qué es eso primero, ¿no? Sí, exactamente. Yo te diría, lo que se busca siempre en las políticas públicas, lo que se busca es aumentar el nivel de vida de la sociedad. Si no logras eso, si no logras aumentar el nivel de bienestar, pues entonces las políticas públicas no valen mucho más que el papel en que están escritas. Fíjense, dicen, como exsecretario de Hacienda, que sea el primero, si regresa a esta responsabilidad, que nos diga qué se hace con nuestros impuestos. Esa está buena, parece muy sencilla, pero es muy compleja, ¿no? Mira, yo cuando terminé como secretario de Hacienda, en el año 2000, crecimos muy cerca del 7%. Muy importante. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que el primer requerimiento para que haya prosperidad y para que haya bienestar, etcétera, pues debe ser, obviamente, que haya desarrollo económico, que haya crecimiento en una economía. Y 7% lamentablemente no lo hemos replicado, no lo hemos repetido desde entonces. Ahora, en términos de qué es lo que vamos a hacer con los impuestos, pues el asunto, insisto, tiene que ser total y completamente transparente cómo asignamos el presupuesto, y al mismo tiempo que cada contrato que se otorgue, que cada peso que se gaste del presupuesto de la Federación sea total y completamente transparente,
y pueda sostener el más estricto escrutinio. Señor Gurría, don José Ángel Gurría, y sobre todo, bueno, aquí en este espacio lo repetimos como disco rayado, que por primera vez se prohíba el uso arbitrario y discrecional de los recursos públicos, si no esto jamás va a funcionar, ¿no? Es que esto de la arbitrariedad de los recursos públicos, yo te diría, en algunos casos inclusive se tienen las mejores intenciones. Pues intenciones. Pero tienen que ser, primero, bien implementado, bien puesto en práctica. Y en segundo, tiene que ser total y completamente transparente. El problema en esta administración es que en muchos casos se le han asignado a las Fuerzas Armadas que lleven a cabo ciertas obras públicas. Y el problema es que entonces ha habido intentos por tomar toda la información que tiene que ver con esos proyectos y guardarla durante 20 o 25 años, etcétera. Afortunadamente la Corte ha dicho que no es apropiado, que se tiene que hacer totalmente transparente, independientemente de quién sea el ejecutor de las obras. Y yo te diría, independientemente de quién sea el ejecutor de las obras, también tiene que haber, primero, pues eficiencia en la ejecución, pero, insisto, total transparencia en quién llevó a cabo la obra, por qué contratista, etcétera, y con qué con qué requisitos se licitó la obra, en fin, totalmente transparente. Pues sí, porque el uso arbitrario y discrecional de los recursos públicos, porque dicen, es que todos llegan etiquetados, sí, pero una vez que llegan a la bodega, ¿no? Ya hablo de gobiernos estatales, secretarías de Estado, empresas paraestatales, pues nadie sabe qué pasa con ellos y siempre se pierden 15,000, 20,000, 3,000, 5,000 millones de pesos. Es un cáncer que ha alimentado históricamente la corrupción y la inmunidad en este país. Y con el cual hay que terminar. Sí, totalmente. Absolutamente. Mira, oiga, y que ha creado fortunas brutales entre la clase política y los políticos mexicanos que dicen si aparecieran en la lista de Forbes, pues estarían entre los 100 más ricos del mundo, ¿no? Déjame decirte, sí. Nadie es genéticamente, intrínsecamente más honrado o más corrupto. Ni los finlandeses, ni los alemanes, ni los japoneses, ni los italianos, ni nosotros, ¿no? Lo único que tienes son diferencias en cuanto al sistema a través del cual primero se asignan los contratos y en segundo lugar se hace transparente todo el proceso. Una vez que tú tienes un sistema de asignación de contratos estrictamente por licitación y por otro lado haces totalmente transparente todo el proceso de asignación y a quién se le dio y por qué ganó el que ganó, etcétera, y por qué se descartaron los demás, entonces en ese momento cumples con un propósito muy importante, es que le das confianza a la gente y esto es un tema de confianza. Estamos hablando no solo de confianza en cuanto a la corrupción o evitar la corrupción en cuanto a las licitaciones. Estamos hablando de restituir plenamente el Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho da confianza y la confianza genera inversión y la inversión genera crecimiento y el crecimiento genera bienestar, genera empleos, etcétera. Estamos hablando de una cadena, pero empieza con el Estado de Derecho como una precondición. Bien, para ir concluyendo, gracias, don José Ángel Gurría, unos 3-4 minutitos. Mire, estoy tomando esto del auditorio, siempre nos ayudan mucho, gracias. Dicen, ya se me están llegando y están cambiando, están yendo, pero dicen, debe haber una atinada división de funciones y adecuada asignación de responsabilidades
que deben de recaer en expertos de probadísima capacidad. Pregúntale al señor Gurría cuándo van a dar a conocer quiénes conformarán el equipo de trabajo para armar el plan de gobierno. Interesante, debe haber nombres y apellidos también, ¿no? Haciendo las cosas distintas, ¿no? Vamos a asegurar que haya los mejores hombres y mujeres, y los va a dar a conocer, don José Ángel, con nombres y apellidos. Por supuesto, ¿no? Sí, claro. por supuesto, los mejores especialistas, pero además vamos a procurar que sean jóvenes, que representen una visión moderna del mundo y que representen también el futuro. Estamos hablando de ofrecer a los jóvenes de México un futuro mejor, de que sientan que si trabajan, si estudian, si se esfuerzan, habrá una recompensa y además no será extrafronteras, ¿verdad? Que será aquí en México. Habrá oportunidades aquí en México si cumplimos con todos estos requisitos. Y por supuesto que será totalmente transparente quien quiera que se incorpore. Algunas personas van a hacer algunas contribuciones de una sola vez, algunos van a estar trabajando de manera más permanente en todo este proceso, pero yo te diría que, pues por supuesto será completamente transparente porque además no habrá ningún motivo para que no lo sea así. Oiga, 2 minutitos, leía sabiendo que iba a tener la oportunidad y siempre con mucho gusto de platicar con usted. La frase de es como armar un rompecabezas con los codos, ¿es de usted o de alguien más? No, es mía. ¿Ah, es usted que sí, a ver. Ajá. Efectivamente. Yo lo que pasa es que dije, miren, va a haber que hacer una labor de reconstrucción de las instituciones, del propio gobierno, y por lo tanto yo te diría, lo definí así, en donde tenemos que rearmar un rompecabezas que están todas las piezas en el piso, pero además muchas de las piezas ya no existen y va a haber que volverlas a fabricar, va a haber que volverlas a producir, y al mismo tiempo muchas instituciones que hay que reorganizar, que hay que rearmar, inclusive hay que ponerlas en funcionamiento. Algunas se han estrangulado presupuestalmente, pero también en otros casos se han paralizado, como el caso del INAI, pues muchos intentos en contra del INE, y son instituciones que a la sociedad mexicana le costaron décadas y décadas y décadas de estar evolucionando y de crear esas instituciones, todas las cuales, por cierto, tienen por objeto acotar la autoridad presidencial, para que no haya un presidente omnímodo y un presidente omnipotente. Bueno, pues para concluir, resumiendo también muchas del auditorio, así lo pongo, hasta hace 3 semanas la oposición era un barco que navegaba sin rumbo y ahora se endereza, se convierte en una especie de transatlántico con todo para competir al tú por tú con el otro transoceánico. Don José Ángel Gurría, pues se lo digo objetivamente y gracias, a lo largo de la historia moderna de este país, pocos mexicanos han recibido el reconocimiento internacional y se han ganado la admiración y gozan del prestigio de José Ángel Gurría en México y en el extranjero. Y yo creo que el que recaiga en usted, junto con el equipo que lo va a acompañar para elaborar este proyecto de nación, para un gobierno nuevo de coalición, yo creo que pues garantiza una contienda de altura por la máxima responsabilidad en este país, ¿no? Pues un abrazo muy cariñoso, un saludo muy respetuoso a tu auditorio, y yo te puedo decir que vamos a darle muy duro. Esto, insisto, es una responsabilidad que me honra, que me halaga, pero al mismo tiempo que constituye un enorme desafío. Sigue en la conversación con Oscar Mario Beteta. En la Comer y Fresco, ponte en mood naranja, ponte en modo ahorro con los